Dios les bendiga, hermanos. Ya estamos de regreso. Dios les bendiga, hermanos. Estamos de regreso. Estamos listos en la segunda toma. La segunda toma de este estudio. Dios les bendiga a todos. Estamos contentos porque estamos con vida, estamos con salud y porque estamos dispuestos. Se puede decir dispuestos, pero gracias a Dios que podemos hacer esto. Eso es lo que quiero decir. Nomás que no encontré las palabras, pero gracias a Dios que podemos hacer esto y pues después de ver ayer darnos cuenta de que no estaba grabando audio, pues de modo decidimos borrar y volver otra vez a hacerlo. Vamos a orar como siempre, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, vamos a pedirle que Él sea el que nos dirija, Él que es maestro de maestro, que nos enseñe en esta tarde y que podamos aprender que la palabra como siempre pueda caer en buena tierra. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, en esta tarde, Señor, porque, Señor, queremos honrarte, Señor, queremos darte la honra y la gloria en esta tarde, Señor, estudiando tu palabra. Por favor, Señor, en esta tarde te pedimos que tú nos dirijas, por favor, que estés con tu Espíritu Santo presente en este lugar, Señor, para que nos enseñes, Señor, en ese modo de enseñanza, Señor, que nosotros podamos aprender, que podamos crecer espiritualmente y podamos, Señor, ser de bendición unos para otros, Señor. Bendice a nuestros hermanos que están del otro lado, Señor, de la pantalla, de la cámara, Señor, que puedan estar todos ellos bien, Señor. Si hay alguna necesidad en ellos, te pedimos que seas tú bendiciéndolos, Señor. A cualquier amigo o amiga, Señor, familia o alguien que nos vaya a estar mirando y que vaya a escuchar la palabra de Dios, que, Señor, tú puedas aclarar su mente y puedas darle dirección, Señor. Revelación también por medio de tu Espíritu Santo. Muchas gracias por todo, Señor. Muchas gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a empezar. Como les decía, vamos a dejar lo pasado en el pasado y vamos a adentrarnos en el estudio de la palabra de Dios. Les decíamos ayer que en el pasado estudio estuvimos mirando cómo el Espíritu Santo gemía con gemidos indecibles, intercede por nosotros. Estuvimos analizando todo eso y empezamos a analizar el versículo 18 de Romanos 8 y de 28, hermanos. 28 de Romanos 8 y empezamos, ¿verdad? Entonces, haciendo referencia a este versículo, decidimos tomar una de las lecturas que concuerdan con ese versículo, y esa lectura está en Génesis 50. Trata de José, cómo él hace referencia y sus palabras son prácticamente las mismas que usa el apóstol Pablo para referirse a que todas las cosas a los que aman a Dios nos sirven para bien, las convierte Dios para bien. Y dice la palabra de Dios así, Génesis 50, tráigase su Biblia, mire usted por usted mismo, lea usted mismo, practique la lectura de la Biblia. Y vamos a leer Génesis 50, versículo 14 al 20. Dice la palabra de Dios así: y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que le hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así consoló y les habló al corazón. Amén. Fíjense. Voy a hacerles un resumen de lo que fue la historia de José, para que podamos ver que su vida, vaya, dijo aquel, no es un lecho de rosas, no fue. José fue el menor entre sus hermanos, hijo de una de las dos esposas de Jacob, Raquel. A Raquel, Jacob la amaba especialmente, la amó siempre. Por lo tanto, ese hijo que a Raquel le nació fue el hijo favorito de Jacob. Un día, ellos le regalaron a José una túnica de colores. Y los hermanos de José, que ya eran grandes, tuvieron celos de José. Además, José no era un niño común. La inteligencia de él y sus habilidades sobrepasaban lo normal. Entonces, José soñaba sueños y él se los contaba a sus hermanos y a sus padres. José soñaba que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban a él. Soñaba que, ¿cómo se llaman? De esos de trigo, pacas de trigo también se inclinaban a él. Entonces, los hermanos de José le tenían un coraje, le tenían una envidia, le tenían un enojo. Un buen día, el muchacho fue al campo. Jacob tampoco ayudaba, por cuanto lo enviaba a ver qué andaban haciendo sus hermanos, y José era el que venía con el mitote, como sus hermanos lo veían, pues, a decirle a su papá lo que hacían o lo que no hacían. Un buen día, sus hermanos se hastiaron de José y decidieron matarlo, pero uno se levantó en favor de José y les dijo, no, vamos a matar, vamos a echarlo de este pozo que está seco. Lo echaron a una cisterna y al tiempo, a las horas, iban pasando unos beduinos, se agarraron a José, uno de ellos también tuvo la brillante idea de venderlo. Entonces lo vendieron a los beduinos y los beduinos lo vendieron como esclavo ya llegando a Egipto. En Egipto, vamos a decir que José tuvo la suerte de que lo comprara un hombre trabajador de Faraón. Era un tipo de gobernador, Potifar. Y Potifar, viendo todas las habilidades de José, del trabajo duro de esclavo, lo llevó a trabajar a su casa, y del trabajo en su casa le dio todo para que lo administrara. Las cosas iban bien para José. José era un hombre guapo, atractivo, y lo vio la esposa de Potifar y lo deseó en su corazón y le dijo, duerme conmigo. Y ella le dice, de todas las cosas que Potifar, que mi amo tiene, no me ha negado nada sino a ti. Yo no voy a hacerle eso a mi amo. La mujer insiste por días. Un buen día encuentra la perfecta oportunidad y lo atrae a ella. José tiene que salir huyendo y ella se queda con las ropas de José en sus manos y grita que José había querido abusar de ella. De nuevo la calamidad llega a la vida de José y José es encarcelado. En la cárcel conoce al copero y al panadero del rey, que ambos tienen sueños y José los interpreta para ellos. Así es que cuando Faraón tuvo aquel sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, uno de ellos, el que había quedado vivo, le dice, ¿sabes qué, Faraón? En la cárcel conocimos a un interpretador de sueños, quizá él te pueda ayudar. Y entonces
José sale de la cárcel, viene el faraón, interpreta su sueño y de nuevo la vida de José cambia. José primero es odiado por sus hermanos, después vendido como esclavo a Egipto, después acusado injustamente de haber querido abusar de la esposa de Potifar y enviado a la cárcel. Y en la cárcel duró un buen tiempo, no crean que fue una semana, ni un mes, ni no, duró un buen tiempo. Sale de ahí y vamos a decir que su destino y su propósito cambiaron. Cambiaron en la medida de todo lo que había estado ocurriendo en su vida, como había estado ocurriendo. Y entonces el plan de Dios comenzó a cumplirse o terminó de cumplirse. Como José bien lo explica en el versículo 20 del libro de Génesis, que fue lo que leímos. Hay hambre en la tierra de Israel, en la tierra de Jacob, y entonces vienen sus hermanos. José puede vengarse y de alguna manera lidia con el sentimiento de enojo. Sí lidia con él, no crean que no. Lidia con ese sentimiento, pero al final de cuentas el amor por su padre y sus hermanos es mayor. Y él tiene la oportunidad de volver a reunirse con su padre. Su mamá, Raquel, había tenido otro hijo al que le pusieron Benjamín, y Raquel murió de parto, murió dando a luz a Benjamín. Entonces, José no pudo volver a ver a su mami, ya no, desde que él fue vendido, pero pudo volver a ver a su padre, y eso llenó su vida de gozo, de alegría, de gratitud. Él no pensó, oh, mi madre murió por causa de estos malvados que me vendieron y yo ya no tuve la oportunidad de verla envejecer o morir. No, el corazón de José conocía al Dios de sus padres. Y de eso se trata la clase del día de hoy. De conocer al Dios que adoramos, de conocer al Dios que servimos, a quien nosotros exaltamos. Conocer a ese Dios maravilloso, que tiene un plan en todo lo que hace, tiene un propósito y tiene intención. Durante esta clase vamos a repetir varias veces cuál es el último propósito del Señor para nuestras vidas a través del dolor y el sufrimiento. En el caso de José, él dice, no estén tristes. Lo que ustedes hicieron, Dios lo volvió para bien, para alimentarles a ustedes en el tiempo en que llegara la necesidad. Y dice, y José alimentó a la familia, en el versículo 21, los alimentó a todos y consoló con esas palabras su corazón. Unas palabras que él seguramente con honestidad les dijo, porque no podemos engañar ni solamente a veces decir palabras por decir. En el caso de José fueron unas palabras sentidas, verdaderas, de un perdón genuino, de un perdón sincero y honesto. Y decirles, bueno, sí, cualquiera que sea la situación que me haya tocado vivir, la viví y alabo al Dios de mis padres, porque a causa de eso, Él proveyó en la necesidad de ustedes. Me cabe mencionar también que como la Biblia, la palabra de Dios, en dos personajes diferentes, dos personajes totalmente distanciados el uno del otro, en el tiempo, coinciden en lo mismo, ¿no? Coinciden en las mismas palabras. Y cómo coinciden en la descripción de Dios, en una de las descripciones de Dios, ¿verdad? En cómo coinciden en la esperanza que ellos tienen y la confianza que tienen firme de que nada pasa nomás porque sí. Exacto. De que nada pasa nomás porque sí, sino que tienen ellos la convicción y la esperanza fundada en el Dios, ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese Dios fuerte, celoso, dice la palabra de Dios, todopoderoso, a veces indescriptible, ¿no? De cómo obra. Pero ellos dos, el apóstol Pablo y José, coinciden mucho en este versículo
en esta descripción y en esta conclusión, porque José está sacando una conclusión y está exhibiendo lo que él piensa, y es muy de acuerdo a lo que dice Pablo. Entonces ahí es donde es una de las cosas que sostienen la palabra de Dios, es una de las cosas que la Biblia toma seriedad, se puede decir, ante la ciencia, ante quien puede, credibilidad, entre quien pudiera dudar del Dios que habla la Biblia. Y como desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Dios del que habla la Biblia es el mismo Dios, con los mismos atributos y con los mismos pensamientos y con el mismo deseo, el mismo propósito. Como desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el propósito y el plan de Dios para el pueblo de Israel, por ejemplo, cómo ha sido. Entonces, cabe mencionar eso. Cabe mencionar cómo la Biblia se compagina, cada libro, aun no importa la distancia. Y cuando dicen, no, es que esa Biblia la escribieron hombres, sí la escribieron hombres, pero fíjate, hombres que pensaban de la misma manera y hombres que conocían y hablaban, describían al mismo Dios. Entonces, sin tener comunicación entre ellos, ¿cómo pudo haber sucedido esto si no es verdad? Entonces, esa es una de las cosas, una de las pruebas más tangibles que hay y sencillas de comprobar. Rápidamente podemos comprobar con la Biblia cómo Dios es y cómo diferentes hombres han conocido al mismo Dios en diferentes tiempos. Entonces, avanzamos. Vamos a avanzar. Vamos a Romanos 8. No solamente voy a leer el versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Dios lo encaminó para bien. Dios lo usó para bien. Entonces, ¿por qué? Porque Dios tenía un plan. Romanos 8:28 dice, y sabemos, si lo voy a leer corrido y luego lo vamos a desglosar palabra por palabra, frase por frase. Sí, frase por frase. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a empezar con la primera palabra, la primera frase que dice, y sabemos. Podemos mirar ahí la seguridad. Sabemos, proviene de la palabra eido. De la palabra eido, de ahí viene la raíz de esta palabra, y sabemos, que quiere decir conocer, tener conocimiento de algo, conocer. Cuando tú conoces algo, es diferente a cuando tú has escuchado de algo. Es diferente a cuando alguien te ha descrito a algo o a alguien. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, y sabemos que puede ser conocer, percibir, o sea, darse cuenta de algo, reconocer y comprender. Cuando a ti te describen a alguien, puede ser que en parte lo comprendas lo que te están describiendo, en parte. Pero cuando tú tienes el conocimiento de la persona o de lo que no solamente te describieron, pero tú mismo lo has vivido, tienes ese conocimiento. Yo lo conozco. Cuando hablan mal de alguna persona, me viene a mi mente, cuando hablan mal de alguna persona y tú conoces a esa persona, tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo creo que no era él el que estaba diciendo eso, porque yo lo conozco. Yo pienso que no era él el que estaba haciendo eso, porque yo lo conozco. Yo creo que no era él quien estaba actuando de la manera que tú estás diciéndome, porque yo lo conozco y yo sé que no actuaría de esa manera. Entonces, es la convicción, es la seguridad, el conocimiento de algo, la experiencia de algo.
El apóstol Pablo tenía esa experiencia. Él conocía a Dios. Él sabía cómo Dios actuaba. Cómo Dios actuaba en ese entonces. Con él en su vida misma. El apóstol Pablo cómo cambió su vida totalmente después del encuentro con nuestro Dios. Esa convicción tan fuerte, esa seguridad con la que él testificaba y con la que él representaba al Dios del cielo. Es un ejemplo muy grande de que él realmente lo conocía. Y Job dice en Job, en el capítulo 42, dice: de oídas te había oído, le dice a Dios, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué es lo que había pasado? Había tenido una experiencia fuerte Job, en la cual a él le había sido permitido conocer al Dios de su salvación de otra manera como él lo conocía, porque él honraba a Dios, y la Biblia nos describe en los primeros capítulos de Job que él honraba a Dios, pero él no conocía a Dios de la manera que cuando ya terminamos el libro, cuando ya terminamos el libro, que es uno de los más antiguos de la Biblia, si no el más antiguo, podemos mirar que él conocía de una manera y honraba de una manera a Dios, pero concluye él: de oídas te había oído, mas fíjense, ahora mis ojos te ven. ¿Qué fue lo que lo llevó a él a ese entendimiento tan profundo de Dios? Sino el dolor. Y fue por medio del dolor, fue por medio de la aflicción, fue por medio de afligir el espíritu realmente. Y es algo tremendo, ¿verdad? No vamos a ahondar mucho en eso, pero porque en la clase no se trata de eso, pero podemos hacer referencia, y tenemos que hacer referencia porque es algo bien importante. La manera en que Job conoció a Dios y pudo afirmar que ahora sus ojos lo ven la grandeza de Dios, lo soberano que es, el poderío que tiene, el poder que tiene el Señor. Entonces él puede afirmar eso. Y el apóstol Pablo, ¿ibas a decir algo? Sí, algo que el pastor comparte con constancia y con la intención de que se quede en nuestra mente son estas palabras. Es un versículo: alábese el hombre solamente en esto, en conocerme y entenderme. Fíjense, la única razón o motivo por el cual un hombre puede sentir en su interior o es aceptable que ese hombre pueda alabarse es en que conoce y en que entiende quién es Dios, cómo Él se mueve, cómo Él actúa, cómo Él determina, cómo Él trabaja, cómo Él obra, cómo Él encamina la forma tan sabia en la que Él determina en tu vida y en mi vida, cómo habrán de ocurrir las cosas por cuanto nos conoce, por cuanto Él ciertamente nos formó, como ya hablamos en las clases anteriores, y sabe, por cuanto Él conoce el futuro, nuestras tendencias, nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Entonces, en todo un diseño divino que nos lleve cada día a ser más a la imagen de Cristo. Esto es lo que hemos de estar repitiendo, y que usted debe también repetirse en su mente, que lo que sea que venga a su vida, que le provoque dolor, que le provoque sentir que está siendo pasado por un molino como el nixtamal, cuando uno va a hacer masa para los tamales, o como el típico ejemplo que conocemos, que es barro en manos del alfarero. Él está haciendo, le está apretando, le está amasando, le está moldeando, le pone agua, le pone más barro, y él hace.
La intención es formar una vasija hermosa. Y a veces la tiene toda casi terminada y la tiene que volver a hacer. Sí. A destruirla. Y la intención del Señor es provocar una obra hermosa. ¿Qué es esa obra hermosa? La semejanza, nuestra semejanza a Cristo. Y ese es el propósito. Entonces, el saber, el conocer, te hace tener esperanza. ¿Qué es lo que pasa con alguien que no conoce? ¿Qué es lo que pasa con alguien que no tiene esta seguridad? Que solamente ha oído, que solamente de oídas ha oído a Dios, se desespera. Simplemente llegan las circunstancias difíciles y se desespera, pierde la paciencia y empieza a decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que me pase esto? ¿Por qué Dios permite que yo esté pasando por este proceso? ¿Por qué Dios ni siquiera piensan en que es un proceso? Simplemente, ¿por qué me pasa a mí? Simplemente, ¿por qué me pasa a mí? Y con eso, cuando tú no sabes cómo Dios obra, es muy, muy fácil que tú peques contra Dios y dudes contra Dios. Y empiezas a pensar, a tener pensamientos que Dios es injusto, que Dios no está haciendo justicia contigo, que se está cargando, como decimos, se está cargando conmigo. ¿Por qué permite? ¿Por qué permite? ¿Me quiere destruir? ¿O qué es lo que quiere hacer? Empezamos a pensar cuando no tenemos ese conocimiento, cuando no sabemos, así como dice el apóstol Pablo, cuando no conocemos, cuando no percibimos que Dios está obrando, cuando no reconocemos la manera de actuar de Dios, cuando no comprendemos que es por nuestro bien y que estamos en un proceso y que vamos a ir adelante. José lo tenía bien claro eso. Podemos decir y sabemos, podemos decir, conocemos, percibimos, reconocemos, comprendemos, podemos. El día de hoy, el proceso seguirá ocurriendo hasta que nosotros estemos listos para reconocer a ese Dios, para reconocer sus formas. A veces no necesariamente entendemos cómo Él lo está haciendo, pero sí sabemos para qué. Amén. Amén. Y a los que aman a Dios. Exacto. Y sabemos, la seguridad, a los que aman a Dios. Esta seguridad es para quién, no es para todos. Sí. No es. Lamentablemente, y estamos haciendo mucho hincapié en este versículo, porque ayer hacíamos mención en el otro video de que Dios nos hace como cristianos memorizarnos ciertos versículos y hacemos de versículos como nuestras banderas y andamos con los versículos, nos aprendemos, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Por ejemplo, nos memorizamos, clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. En paz me acostaré, así mismo vamos por medio de la vida con textos memorizados. Y este es uno de los textos memorizados con los que navegamos los creyentes, con los que navegamos los cristianos. Y es muy bueno desglosarlo para saber exactamente lo que dice, porque a veces lo malinterpretamos y a veces lo aplicamos en una manera incorrecta o en una manera que no es aplicable. Entonces, a los que aman a Dios, realmente ahí hay un filtro. Realmente ahí en esa frase, a los que aman a Dios hay un filtro, porque a los que aman a Dios quiere decir aquellos que tienen una relación con Dios. Íntima. Que hay una relación íntima con Dios. Y entre más íntima sea tu relación con Dios, más seguro estás de que Dios está haciendo algo en tu vida y que por lo tanto vas a esperar, porque sabes y conoces que eso solamente es un proceso por el que estás pasando. Así es. Entonces, el que ama a Dios, es el que tiene una relación íntima con el Señor. Por eso la Biblia nos enseña que nos acerquemos a Dios,
La Biblia nos enseña que no dejemos de orar, que oremos a Dios en todo tiempo. La Biblia nos dice que leamos, salud, que leamos la palabra de Dios, que la escudriñemos, porque es una manera no solamente de adoración, pero es una manera de estar entrelazados en una relación con Dios. Y de llegar realmente a conocerlo y a entenderlo. Exactamente. No puedes llegar a conocer a Dios si no conoces la Escritura. Igual que una relación, relación sentimental, entre más conoces tú a la persona, mejor sabes cómo va a actuar la persona. Así es. Y la entiendes mejor. Porque hay hay muchos ingredientes que promueven eso. En primer lugar, la comunicación. Si hay comunicación, hay entendimiento. Oración. Hay comprensión. Entonces, en este caso sería la oración con nuestro Dios. Así es. Entonces, son varios ingredientes que nos hacen mantener una relación con nuestro Dios. Otra cosa, el tiempo que pasas con esa persona, las conversaciones, la palabra de Dios. Amén. Ese llegar a conocer a esa persona que solamente quieres hacer lo que le agrade, porque la amas, lo que le hace feliz, porque la amas. Y eso es muy importante que reparemos en eso, porque cuando amamos a Dios, lo respetamos, sabemos lo que Él desea y obedecemos. Sabemos, sí, tenemos temor de Él, porque sabemos, lo conocemos, lo amamos y sabemos que como dice, tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, ¿verdad? Entonces sabemos que Él es un Dios muy amoroso. Entonces cuando tú conoces que Dios sabe, que tú sabes que Dios es amor, que Dios es un Dios amoroso, tú sabes que Él no permitió que tú entraras en un proceso para derrotarte, ni para destruirte, ni para burlarse de ti. No, Él te metió en un proceso porque hay un propósito detrás de ese proceso. Y hay un plan. Y un plan que si es de Dios es bueno. Porque la palabra de Dios nos dice, yo tengo planes para ustedes. Yo tengo planes de bien y no de mal. Para obtener obtener el futuro, obtener el propósito, para obtener el bien que tengo preparado para ustedes. Entonces, los planes de Dios son de bien. Entonces, cuando tú conoces a Dios, entre más lo conoces, más seguridad tienes. Entre más lo amas, más quieres complacerlo. Ahora, sabemos, dice la Escritura, al que mucho se le perdona, mucho ama. Exacto. Y en cuanto al amor, al que mucho dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, qué maravilloso es poder recordar, Él me amó primero. Él me amó primero. El primer paso lo dio Él. La primera intención fue suya. Y me vio. Y me escogió. Porque Él me amó primero. Esa palabra, hermanos, es bien importante. Primero. Antes que usted le buscara a Él, Él le amó primero. Entonces, dice aquí, a los que aman a Dios. Hay una vinculación en ese amor. Hay una estrechez en ese amor que inició de parte de Dios. Y ahora nos lleva a nosotros a estar en una seguridad porque amamos a ese que nos amó primero y que abundante cantidad de pecados nos perdonó y por lo tanto nosotros amamos mucho. Entonces dice, y sabemos que percibimos, entendemos, comprendemos, reconocemos
que a los que aman a Dios, es decir, que aquellos que tienen una relación íntima y estrecha de amor, de comunicación, de conversación, de conocimiento de quién es el Dios a quien se sirve, a ellos, ¿qué cosa? Todas las cosas. Todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Les explicaba acerca del pastel. Normalmente este parece un triángulo, pero yo quiero mostrarles un círculo. Cuando nos enseñaron los quebrados que estábamos yendo a la primaria, yo no sé, tercer grado por ahí, cuarto, nos mostraban siempre un pastel y en el pastel rebanadas. Y de las rebanadas nos mostraban la mitad, que es un medio, o nos mostraban 4 rebanadas, que era un cuarto, o nos mostraban 8 rebanadas, que era un octavo. Ya nos tocó más poquito pastel, por la pena. ¿Ok? Pero cuando la Biblia dice en este versículo, todas las cosas, estamos hablando de un 100%, del círculo completo, 360 grados, todo el pastel, todas las cosas. Las cosas viene de la palabra griega josa, J-O-S-A, josa, que quiere decir todo asunto, todo suceso que acontezca, bueno o malo. Y déjenme decirles que esto también incluye a las personas, buenas o malas. El 100% de las situaciones, asuntos, sucesos o personas, buenas o malas, que se cruzan en tu camino, van a ayudar para bien. Pero nos quedamos aquí en esta palabra josa. Dice Pablo, no nos turbemos como que alguna cosa extraña nos acontece. No te extrañes del fuego de la prueba, no te extrañes del dolor que ha venido, la enfermedad, la persecución. Le decía a Hermes en estos días, estoy en un punto de mi vida en el que me siento perseguida, y no es que esté paranoica, no es que tenga delirio de persecución, no, basada simplemente o sencillamente en el hecho de las limitaciones que le han puesto a la iglesia en el sentido de congregarnos en el templo. Pero la iglesia, esta iglesia, ustedes iglesia, no está presa, la palabra de Dios no está presa ni limitada al edificio. Y déjeme decirle que durante este tiempo el Señor realmente nos ha permitido hacer obra de evangelismo como no habíamos estado haciendo antes, al menos no de esa manera. Y hay gozo en nuestro corazón, hay profunda gratitud y si estábamos ciegos a lo que Dios estaba haciendo en cuanto a la iglesia y al no dejarnos regresar a los templos, hemos podido abrir los ojos y entender, comprender, reconocer que Dios y sus formas son formas que no se ajustan a lo común o a los tiempos. Son sus formas, son sus medios. No es como nosotros pensamos que se debería de hacer, así o asá, en nuestra mente finita. No. La iglesia primitiva, hermanos, la razón por la cual se multiplicó fue a causa de la persecución. La razón por la que usted y yo recibimos el evangelio hoy es por la muerte de tantos cristianos que fueron testigos de Jesucristo y que estuvieron dispuestos a morir por Cristo, que no podrían estar muriendo por un mito, por una fantasía, por un pedazo de historia. No, son gente que estuvo dispuesta a morir por Cristo, que murió y al tercer día resucitó y ascendió al cielo y nos dejó promesa de por cuanto yo viva, ustedes también viviréis.
Y toda esa gente, hermanos, que fue perseguida y que fue dispersada a través de la Asia conocida y la Europa antigua y abajo hacia Egipto, la África, es que usted y yo fuimos alcanzados por este evangelio de poder que ahora predicamos. Gloria a Dios en las alturas. Situaciones buenas, situaciones amables, hoy en paz, jijiji, jajaja, compartiendo el pan en los hogares nada más, y todo en orden, y que las viudas, hay que atender a las viudas. Eso fue solamente el principio. El Señor les permitió conocerse, amarse, servirse, para después esparcirse, para que usted y yo fuésemos alcanzados. No fueron esparcidos amorosamente ni amablemente. Unos murieron aserrados, otros murieron decapitados, otros comidos por los leones, otros desmembrados. Las historias son terribles, son historias de mucho sufrimiento. Pero una y otra vez, mientras leemos la historia, entendemos y encontramos que murieron con gozo, que murieron cantando. Aun cuando encuentras en la Inquisición, en los 1500, 1300, la Europa medieval que persiguió cualquiera que protestara de cualquier forma, la gente moría quemada alabando al Señor. Pero ¿qué hay involucrado aquí? Lo que hay involucrado aquí es una gran fe. Una fe muy fortalecida. Una fe muy bien cimentada. Una fe con grandes fundamentos bíblicos y de experiencia propia. Así es. Y realmente el apóstol Pablo, en esta época y en este momento, él conocía eso. Él sabía, y al decir todas, él realmente decía todas. Él realmente lo decía con convicción, que todas las cosas, no importara si fueran buenas, si tuvieran la etiqueta que nosotros le ponemos a las cosas, esta cosa es buena y esta cosa es mala. Y hablando de la persecución, se requiere fe. Se requiere fe. Y es por eso que nosotros, la iglesia, me refiero al cuerpo de Cristo, no ha parado. La iglesia, el que tiene la convicción de lo que es iglesia, pues hemos hecho por los medios que se ha podido y como se ha podido, a veces bien, a veces mejor, pero la palabra de Dios se tiene que predicar, la palabra de Dios se tiene que llevar con esa convicción y no detenernos porque, nos están haciendo menos, o ahorita lo que está pasando a nivel, pues es a nivel mundial, pero ahorita por ejemplo aquí en California, en Estados Unidos, lo que está pasando con las iglesias, de que están abriendo muchos otros centros que prácticamente las aglomeraciones de personas o los grupos, las agrupaciones de personas es prácticamente lo mismo que una iglesia, pero sin embargo a la iglesia no la están dejando abrir con libertad. Y eso se está notando, y ayer estaba leyendo un artículo sobre la iglesia, algo de Harvest, The First Harvest, que creo que se llama, o algo así, de aquí de Salinas. Ellos compraron su templo. Estaba mirando ese artículo que ellos estuvieron rentando por muchos años. Compraron su templo en el mero downtown de Salinas y lo compraron ahí con esfuerzo y lo que sea, ¿verdad? Como iglesia. En un área comercial. En un área que es pues comercial, pero no estaba limitado a iglesias. O sea, ellos sí podían hacerlo. Pero con los proyectos ahora de la ciudad, según ellos, con sus proyectos, una iglesia no entra en la perspectiva que ellos tienen a futuro para esos lugares. Porque creen ellos que la iglesia es muy pasiva, que dura cerrada mucho tiempo en la semana y muchas cosas. No voy a entrar tanto en detalles, pero bueno, la ciudad y la iglesia fueron a corte porque ahora les están diciendo que vendan ese lugar, esa propiedad, y que se vayan a otro lado porque ahí no hace match. La iglesia no combina con lo que ellos creen que van a poner ahí, y dan el fallo en contra de la iglesia, y ahorita pues se están yendo al noveno circuito, que se llama, o sea, se van más arriba, la corte más arriba. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues la iglesia sí está siendo perseguida, sí está siendo bloqueada, sí está siendo
señalada, sí, podemos mirar eso, pero nuestra convicción es de que no dependemos del hombre. Vamos a hacer lo que estamos, a lo que está a nuestro alcance hacer, y mientras ellos nos permitan, y así como yo lo he dicho desde el principio, desde la primera transmisión, yo creo que hicimos, si este es un ensayo para bloquear a la iglesia, si este es un plan para bloquear a la iglesia, vamos a hacerlo mientras ellos nos permitan usar las plataformas. Vamos a predicar el evangelio y vamos a llevar la palabra de Dios y vamos a seguir siendo iglesia, porque la iglesia no está limitada a lo que el hombre, nunca lo ha estado y nunca lo va a estar. Porque la iglesia no es gobierno de terreno, no es gobierno terrenal el que la rige a la iglesia. La iglesia es gobernada por un reino celestial, gloria por a Dios, Jesucristo mismo. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien cierto. Y al mirar al apóstol Pablo aquí diciendo esto, diciéndolo con esa convicción, hermano, afírmate. Si tú no tienes esa convicción, afírmate en el Señor y prepárate para lo que viene, porque si, como te digo, desde el principio empezamos a intuir, el Espíritu Santo nos empezó a intuir que esto no iba para algo mejor, ni iba para algo bien, pero así como lo hemos intuido, hermano, si tú no lo has intuido, afírmate y busca la dirección del Señor. Amén. Busca la dirección del Señor, porque se están poniendo las cosas un poquito peor, pero el Evangelio se va a predicar, y con la misma convicción que el apóstol Pablo, necesitamos que nuestra fe crezca, de tal manera que él, así como miramos, él pidiéndole a Dios, rogándole a Dios, por primera vez, por segunda, y dice por tercera vez, le he pedido que me quite este aguijón, y me ha dicho, bástate tu gracia. Él no siguió rogando, él no se mira inconforme, él no se mira en sus redacciones, él no se mira que está enojado, ni que está frustrado por eso. Él ha hecho lo que él ha tenido que hacer, pero conociendo al Dios de nuestros padres, al Dios de nuestros antepasados, al Dios que vive en nuestro corazón, conociéndolo, él no se frustró, sino que entendió que Dios tiene un plan, y Dios tiene un propósito, y Dios tiene razones para nosotros pensamos que era una enfermedad, para no sanarlo, para no responderle ahí. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Y dirás tú, no, la Biblia dice que debemos de insistir, pero cuando conoces a Dios, tú sabes cuándo hay que insistir y cuándo no hay que insistir. Que Dios te dice, ya, bástate mi gracia. Así es. En el caso de Pablo, él dice, había tenido tantas experiencias tan tremendas, no sabía si en el cuerpo o fuera del cuerpo el Señor le había llevado al tercer cielo. Estaba experimentando milagros, maravillas, prodigios que ocurrían a través de él como canal, ¿verdad? Para que el poder de Dios y los milagros fuesen hechos y la gente pudiera ser testigo del poder de Dios, pero a través de él era que ocurrían. Amén. Por lo tanto, le fue dado ese aguijón para que no me ensoberbezca. Ajá, él pudo reconocer. Él lo dice, puede identificar lo que Dios le está diciendo. Así es. ¿Y cuántos de nosotros no nos encontramos en esa situación? Muchas veces nos hemos encontrado, al menos nosotros como matrimonio, como padres, nos hemos encontrado mucho en esa situación, que estamos luchando por algo y Dios nos dice, ¿sabes qué? No, simplemente es no. Entonces decimos nosotros, pues ¿qué es lo que pasará? Dios sabe. Y nos vemos pensando en eso, ¿sí? O sea, nos vemos realmente yendo a ese lugar. Ajá. Nos conoces mejor. Sí, entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Pues tu fe, tu amor por Dios te hace comprender y esperar en Él, que tu esperanza esté en Él. Dice Pablo aquí en 2 Corintios 4, 7, 8, 9 y 10, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Exacto, para que el que reciba la gloria siempre. Amén. Sea Estamos trabajando en pro de eso, en pro del reino de Dios. Amén. Del reino de los cielos, no de este mundo. Que estamos atribulados en todo, dice Pablo. Imagínate, estamos atribulados en todo, o sea, por todos lados nos viene. Como gallina de cabeza, ¿sí? Dijeran por ahí. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Fíjate. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Fíjate. Derribados,
pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ese es el propósito. Ese es el propósito. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito principal de Dios? En el formarnos, en el meternos en procesos, en el meternos al taller del maestro, como dice la canción, en meternos al taller del alfarero, es moldearnos hasta que nuestra vida vaya siendo formada de tal manera que Él quiere que nosotros seamos semejantes a Jesucristo. Eso es la meta de todo cristiano. Claro está, se presta malas interpretaciones a veces. El que quiere malinterpretarlo, malinterpreta y dice, oh, tú te crees que Jesucristo. No es eso. Simplemente tu meta es al supremo llamamiento. Tu meta es y la meta ser del como Señor, Cristo. la meta Ser de Dios para como nosotros Cristo, es ser, moldearnos a la porque imagen somos de sus Cristo. hijos. Así ¿Sí? es. Así dice la palabra de Dios. Entonces, ese es el propósito. Y cuando tú entiendes el propósito, tú puedes decir así, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. En nuestra vida, dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. En tus actos, en tu estilo de vida, en tu forma de vivir, en tu forma de comportarte cuando estás así, atribulados, pero no angustiados. Tribulados en todo, dice. Híjole. Mas en no todo. Angustiados, no hay, fíjense, no hay angustia. No hay esa zozobra en el interior. Está siendo atribulado. en todo. Estoy siendo atribulado en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. A lo mejor tú estás en apuros ahorita. A lo mejor tú estás, te está ganando la angustia. Tal vez porque tú entras en la categoría esta de que no conoces a Dios todavía. De que no tienes una relación personal con Dios. Y esa relación personal con Dios solamente se obtiene cuando tú reconoces que eres pecador. Cuando tú reconoces que tienes que arrepentirte porque has ofendido a Dios. Cuando tú reconoces y estás consciente de que Jesucristo vino porque tú lo que te merecías, porque yo lo que me merecía y lo que el hombre en general se merecía por pecar contra Dios es la muerte. Porque dice Romanos que la paga del pecado es muerte. Pero cuando tú reconoces a que Jesucristo fue puesto ahí, que Jesucristo fue provisto por Dios para que tú, que merecías la muerte, pudieras pedir perdón, arrepintiéndote de tus pecados, y Jesucristo en la cruz del Calvario pagar con precio de sangre, con precio de muerte por tus pecados y por los míos. Entonces, cuando tú reconoces eso, nosotros le llamamos aceptar a Cristo, aceptar el sacrificio que Jesucristo hizo, reconocer que nos merecíamos la muerte, pero que Jesucristo pagó por nuestros pecados, la multa, el pago de nuestra culpa, de nuestra transgresión, dice Isaías 53, fue sobre Él. Entonces, fíjate, cuando tú entiendes esto, entonces tú le dices a Dios, perdóname porque he pecado. Y dirás, tal vez te preguntarás como muchos, hey, yo soy una persona buena. Hey, yo no soy pecador, yo soy un hombre bueno. Pero simplemente con echar una mirada a los 10 mandamientos que dicen no robarás, no mentirás, entonces no adulterarás, no envidiarás. Simplemente ya con eso tú te puedes evaluar. Y ¿has dicho alguna mentira alguna vez? ¿Has robado alguna cosa, sea pequeña o sea grande? Ahora. Entonces, simplemente con esas dos preguntas vamos a dejarlo así. Ya reconocemos que sí lo hemos hecho. Sí lo hemos hecho. Por lo tanto, caemos en la categoría de pecadores. Entonces,
hay que reconocer que hemos pecado, hay que pedirle perdón a Dios y hay que aceptar el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Y confesarlo como nuestro Salvador, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, eso nos hace a nosotros obtener la salvación, recibir la salvación que Dios ya tenía lista, ya tenía prevista para nosotros. Pero falta que tú la aceptes. Falta que tú lo hagas. Y falta que tú decidas no pecar más. Decidas servir a Dios y respetarlo. Y empezar a mirar qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. Porque créeme, si alguien te perdona una deuda de $1,000, vamos a decir, si no te caía bien esa persona, ahora te cae bien. Ahora, si alguien te perdona una vida en la cual estaba la vida eterna en juego, tú no solamente te va a caer bien esa persona, tú vas a amar a esa persona. Y como decíamos hace rato, cuando se ama, se busca agradar. La primera cosa que buscas es cómo le agrado. ¿Qué hago para agradecerle, para agradarle? Entonces, ahí es donde empieza la transformación del hombre, que es el cambio de vida. El preocuparte no por lo que van a decir los demás, no preocuparte por lo que tú deseas inclusive, sino ahora preocuparte por qué es lo que desea Dios de ti, qué es lo que Dios quiere que hagas de ti. Entonces yo te invito en esta tarde, porque no podemos desaprovechar el tiempo, porque son tiempos que estamos viviendo muy importantes ahorita, y no puedo desaprovechar para decirte que empieces una relación personal con Dios. Hoy lo puedes hacer. Yo ya te expliqué lo que tienes que hacer. Simplemente reconoce que eres pecador. Háblale a Dios, Él escucha. Él es un Dios omnipresente y Él es omnisciente también. Omnipresente quiere decir que está en todo lugar. Nadie más puede hacer eso. Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo, porque Él todo lo llena en todo. Y Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas. Dice la palabra que Él conoce las intenciones del corazón. No solamente cuando tú actúas, Él conoce desde que hay una intención en tu corazón. Entonces Él te escucha. Si tú le hablas con un corazón honesto, sincero, Él te va a escuchar y Él te va a recibir. Porque dice su palabra que Él no despreciará a un corazón que viene contrito y humillado. Un corazón que viene reconociendo que ha hecho mal y viene humildemente reconociendo el poderío de nuestro Dios. Es que yo te invito en esta tarde, en este día, yo no sé a qué horas vayas a mirar este video, si lo estás mirando, créeme, no es una coincidencia. No es una coincidencia que tú estés escuchando esto. Así es que podría ser la última oportunidad que tú tienes de escuchar la palabra de Dios, de escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de evangelio, el mensaje de amor que Dios tiene para ti. Y dirás tú, de amor, pero si me está diciendo que merezco la muerte, pues así como lo oyes, merecías la muerte, pero hoy te estoy dando a conocer la tablita de salvación, o la tablota más bien de salvación, el remedio a ese cáncer que se llama pecado. Así es que te invito a que inclines tu rostro, que cierres tus ojos, que ores a Dios y le pidas perdón por sus pecados y le digas que aceptas el sacrificio que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario por ti. Y que dice la palabra de Dios que la salvación va a llegar a tu vida si tú haces eso. Porque Dios está interesado en salvar al mundo. Dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, a cada persona, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Dios no quiere que te pierdas, sino que puedas ser salvo.
no se pierda, mas tenga vida eterna. Así dice la palabra de Dios. Así es que yo te invito a que lo hagas y que cambies de categoría. En lugar de ser de los que no aman a Dios, de los que no han sido llamados, de los que no han sido entrado en el propósito de Dios. Todas las cosas nos ayudan bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y esta tarde yo te invito a que seas de esa categoría, de los que han sido llamados y han atendido el llamado. Porque dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Sé de los escogidos aceptando hoy y reconociendo lo que te estoy hablando. El Señor te bendiga, el Señor les bendiga a todos, hermanos. Les amamos en el amor de nuestro Dios y deseamos que todos se apliquen, se sigan aplicando, estudiando la palabra de Dios, acrecentando, logrando con ello acrecentar tu fe y afirmarte en el Señor. Porque los días son difíciles, pero acrecentando nuestra fe y nuestra confianza va a aumentar en nuestro Dios. Y no importa lo que suceda, tenemos el futuro asegurado en Cristo Jesús. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y nos despedimos En oración. en oración. Señor, te damos Gracias. gracias por el tiempo que hemos podido compartir con nuestros hermanos, por tu palabra. Te damos gracias por el mensaje de salvación que ha sido expuesto también en esta hora. Sé tú obrando, sé tú alcanzando, sé tú traspasando, mi Dios, los límites de esta cámara y llevando este mensaje Sí, Señor. de esperanza, Haz la de obra, perdón, Señor. de poder, Haz la obra de misericordia salvación, a Padre. aquel que lo necesita. Sé tú, Señor, sé tú quien dirige el camino, sé tú quien lo haga en tu poder, en lo que tú haces como nosotros no Eres sabemos, bueno, no podemos y no Siempre es tu entendemos. misericordia. Alabamos tu nombre y exaltamos en esta hora tu poderío, la capacidad que tienes para hacer las cosas que no son como si fuesen. Sí, Señor. Alabanzas a ti, Gracias a ti. de lo invisible a lo visible. Te honramos. Esa misma obra, Señor, es mi oración y es mi anhelo en esta hora que tú hagas en cada uno de nuestros hermanos que escucharon este video, esta grabación. Yo te pido que esta palabra les inyecte un nuevo valor, una nueva energía, un nuevo ánimo, una nueva intención de que no importa lo que el hombre intente en contra nuestra, el hombre no puede robar Amén, nuestra amén. alma, robar nuestra paz, Amén. robar lo que tú ya nos has Así dado. es. Nuestra confianza y nuestra seguridad están en ti. Y delante de ti es que nosotros nos rendimos. A Gracias. ti te declaramos Rey, Señor y gobierno sobre nuestra cabeza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Dios Hay les tiempo bendiga. hay tiempo también para la reconciliación, hermanos. Si tú estás alejado del Señor, es tiempo de que vuelvas a casa. Reconcíliate con el Señor. El Señor les bendiga a todos.